Buen día chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar sobre sobre los biomas. Em, Esto es un contenido que sigue la clase pasada. Sí, la clase pasada vimos lo que son las bioregiones, cómo nosotros podemos asociar el mundo dependiendo a los tipos de ecosistema que tienen y encontrar similitudes. Y ahora vamos a hablar de los biomas, que son básicamente los componentes dentro de esas bioregiones. Entonces, ¿qué es un bioma? Un bioma es un paisaje bioclimático, o sea, es un gran área geográfica que tienen elementos en comunes, comparten fauna, flora y, por supuesto, las condiciones climáticas. Para que sea un bioma, tiene que ser un área de territorio grande, tener muchas características similares y tener el clima más o menos parecido. ¿Sí? El clima va a determinar en gran parte qué tipo de bioma va a ser. ¿Sí? Mientras más frío va a pertenecer a un tipo de bioma y mientras más calor o humedad haya va a pertenecer a otro. ¿Cuáles son las características de un bioma? Que es un conjunto de ecosistemas. O sea, un bioma no es un solo ecosistema, sino son montones de ecosistemas distintos, pero que tienen una relación entre sí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el bioma que vamos a dar a continuación, les voy a explicar más bien a qué me refiero con esto. Eh, el primer bioma que vamos a estudiar es la tundra, ¿sí? La tundra es un bioma que se caracteriza por ser una llanura sin árboles. Es decir, básicamente es puro pasto. Es una zona de la tierra en la que los árboles o arbustos de más de 10 centímetros de alto no crecen. Porque las condiciones climáticas que tiene, en las que hace mucho frío y no hay mucha cantidad de luz solar, hace que solamente ese tipo de vegetación se pueda proliferar. Y ahí tenemos un montón de ecosistemas. Tenemos ecosistemas donde hay solamente pasto, ecosistemas donde la tierra está al descubierto, ecosistemas de ríos montañosos, que son todos ecosistemas distintos, pero que por la característica de ser un ecosistema muy frío o de ser un ecosistema con muy poca vegetación y prácticamente todo pasto, pertenecen a un bioma en común, porque tienen esas características en común. Entonces, la tundra, eh, como les dije, es un bioma caracterizado a la parte de las zonas frías de la Tierra. O sea, están hacia el norte de Canadá y Estados Unidos, el norte del continente europeo y hacia bien el sur de nuestro continente. Eh, las tundras también, en lo que es su flora, o lo que es los tipos de plantas que tienen, les dije que la mayoría son musgos y líquenes, que son eh, especies de plantas muy pequeñas que no tienen mucho crecimiento y que les ayuda a poder mantenerse en tierra, porque son zonas en las que hay mucho viento y árboles más grandes van a terminar todos volando. Eh, la tundra, sin embargo, tiene una cantidad de fauna o de animales bastante considerable. Tiene muchos zorros, tiene muchos lobos, tiene inclusive el oso polar, que forma parte de la tundra. Hay varias especies de aves. eh, También hay muchos bueyes. Es decir, tiene distintos tipos de animales. Se caracteriza más por su diversidad de animales que por su diversidad de plantas. Producto de esto de tener un clima tan frío. Siguiente bioma. El siguiente bioma que vamos a dar es el de taiga, que también es conocida como bosque boreal o bosque de coníferas. Las coníferas son los pinos. Entonces, una característica del bioma taiga es que aglomera a todos los bosques de pinos que existen en el mundo. ¿Sí? Eh, las taigas se ubican en zonas por debajo de la tundra. ¿Sí? La tundra está en zonas muy frías y las taigas vienen después, a medida que empieza a elevarse un poco la temperatura, pero sigue siendo un clima muy frío, ahí empiezan a aparecer las taigas, ¿sí? Que su característica principal es, como les digo, que son bosques básicamente de un solo tipo de árbol. Son bosques solamente de pino. Eh, este, este bioma sí es exclusivo del hemisferio norte del mundo, ¿sí? No tenemos uno que sea parecido en el sur. Eh,
La taiga, a pesar de tener, o sea, además de tener también sus bosques de coníferas, también existen líquenes, musgos, abedules, que es otro árbol que está presente en climas fríos, pero que se caracterizan por ser bosques con muy poca diversidad. Así como los bosques nuestros acá en Paraguay son bosques que tienen un montón de especies de árboles, los bosques en la taiga son bosques que se caracterizan por no tener muchas especies. Sí, y por ser un clima frío. Y los tipos de animales que están presentes en las taigas son más o menos parecidos a los que están presentes en las tundras. O sea, vamos a tener también lobos, vamos a tener zorros, vamos a tener alces, venados y todo ese tipo de animales que tienen un pelaje resistente para el frío. Seguimos con el bioma más conocido por nosotros, que es el bosque. Los bosques son un bioma que se caracteriza por una gran cantidad de árboles y una gran diversidad en las especies de árboles y una gran diversidad de los animales que están relacionados a esas especies, ¿sí? Eh, los bosques pueden ser de distintos tipos. Pueden ser bosques un poco más secos o pueden ser bosques húmedos. Pero se caracteriza o se entiende por bosque a un espacio en el que se encuentran muchos árboles y en una diversidad cuantiosa. Es decir, que haya muchas especies distintas de árboles. Lo que permite a su vez albergar distintos tipos de vida, ¿sí? Ya sean de animales o de otras plantas, ¿sí? Las praderas. Las praderas son, básicamente, si los queremos definir de una forma, las praderas son como las tundras, pero en climas más cálidos, ¿sí? Así como dijimos que las tundras eran zonas donde había una vegetación baja, de no mucha altura, pero que eran en un clima muy frío, las praderas es básicamente lo mismo. Es em, vegetación llana o vegetación bajita, pero en zonas más cálidas, ¿sí? Entonces, las praderas se ubican en el continente del norte de América, eh, también en el sur, en África, en Europa, en todos lados, donde exista una extensión de tierra grande, en la cual exista vegetación muy baja, pero el clima sea bastante cálido, eso se considera pradera, ¿sí? En Paraguay tenemos zonas que se conocen como praderas naturales, que son lo que se conoce como cerrado, que es un tipo eh, de región ecológica en el Paraguay que se conoce como pradera. La sabana. Eh, las sabanas son biomas parecidos a las praderas, pero con la diferencia de que presentan árboles metidos en el medio, que presentan árboles que están no juntos formando un bosque, sino separados entre sí. ¿Sí? Entonces, se parece mucho a una pradera, pero mientras que la pradera es básicamente puro pasto, las sabanas presentan algún que otro árbol perdido por ahí. Cuando pensamos en sabana, inmediatamente la asociamos con África, ¿sí? La sabana africana, donde tenemos el pasto largo con algún árbol escondido por ahí y una jirafa comiendo las hojas. Pero las sabanas no solamente se encuentran en África, porque sabanas hay de distintos tipos. La foto que tenemos acá, por ejemplo, es de el Chaco paraguayo. Y eso que ustedes ven ahí es una sabana. Es la sabana chaqueña, ¿sí? Donde tenemos eh, zonas de llanura, zonas de pasto, zonas de árboles o de vegetación baja y tenemos unos árboles metidos en distintos puntos y esparcidos entre sí. Y eso es una sabana. Y por último tenemos eh, el bioma desierto, que es un bioma que se caracteriza por las condiciones extremas del clima, es decir, mucho calor y mucho frío, que no permiten un super desarrollo de fauna y de flora. Es decir, son condiciones tan extremas que para que pueda existir vegetación o animales en esas biomas, tienen que ser animales que están súper adaptados a resistir el calor o tienen que ser plantas que estén súper adaptadas a no recibir eh, agua
en básicamente todo el año. ¿Sí? Entonces son extensiones de tierra en las que las condiciones son extremas, con muy poca vegetación, con muy poca fauna, todas adaptadas para vivir con la falta de agua y también en suelos muy pobres. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de un bosque que tiene un suelo muy rico que permite el crecimiento de distintos tipos de plantas, los desiertos tienen un suelo muy pobre en nutrientes que no permiten o que permiten solamente el crecimiento de cierto tipo de plantas, como puede ser un cactus, por ejemplo. Y eso es todo en la clase de hoy, chicos. Gracias.